La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño apartamento, mientras Isabella Rivera sostenía a su hijo de 2 años contra su pecho. Mateo dormía plácidamente, ajeno al terror que consumía a su madre cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. Habían pasado 3 años desde que huyó de la ciudad, 3 años desde que descubrió que estaba embarazada del hombre más peligroso de toda la costa este. Alessandro Dante no era solo su jefe, era el heredero de una de las familias criminales más poderosas del país. Y ahora su hijo llevaba esos mismos ojos verdes penetrantes que la habían cautivado y aterrorizado a partes iguales. Isabella recordaba vívidamente esa última noche en el penthouse de Alessandro. Él había estado más tenso de lo usual, hablando por teléfono en italiano mientras ella organizaba sus documentos. Cuando colgó, la miró con una intensidad que le erizó la piel. Isabella había murmurado su nombre como una caricia y una amenaza. ¿Sabes lo que significa ser mía? Ella había sentido el peso de esas palabras, pero nunca imaginó que 2 semanas después descubriría que llevaba una vida dentro de sí. El test de embarazo tembló en sus manos mientras tomaba la decisión más difícil de su vida: desaparecer. Ahora, en este pueblo costero donde nadie hacía preguntas, Isabella trabajaba como camarera en un pequeño café. Había cambiado su apellido, su apariencia, incluso su forma de hablar. Pero cada noche, cuando veía los ojos de Mateo, sabía que no podría huir para siempre de la verdad. El teléfono sonó, sobresaltándola. Era Rosa, su única amiga en el pueblo. Isa, hay un hombre preguntando por ti en el café. Dice que es de la ciudad y que necesita hablar contigo urgentemente. El corazón de Isabella se detuvo. Miró hacia Mateo, quien había despertado y la observaba con curiosidad infantil. ¿Cómo es?, susurró. Alto, traje caro, ojos verdes. Muy guapo, pero da miedo, ¿sabes? La línea se cortó. Isabella sabía que había llegado el momento que tanto temía. Alessandro Dante había encontrado su rastro. Con manos temblorosas empezó a meter ropa en una maleta mientras Mateo jugaba en el suelo. Pero cuando se dirigía hacia la puerta, escuchó el sonido inconfundible. Los siguientes minutos transcurrieron como una película en cámara lenta. Alessandro se quedó inmóvil, observando cada gesto de Mateo, cada sonrisa inconsciente, cada movimiento de sus pequeñas manos. Isabella sintió como si estuviera viendo dos mundos colisionar: el mundo tierno e inocente que había construido para su hijo y el mundo peligroso y complejo del hombre que amaba. «Tiene tus ojos», murmuró Alessandro, su voz ronca de emoción contenida. «Y tu nariz, Isabella». Mateo, ajeno a la tensión que llenaba la habitación, balbuceó alegremente y trató de agarrar el dedo de Alessandro con más fuerza. El gesto arrancó una sonrisa genuina del rostro habitualmente serio del hombre. «¿Puedo?» Alessandro miró a Isabella, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió, aunque su corazón latía desbocado. Con movimientos increíblemente delicados para alguien de su estatura y reputación, Alessandro levantó a Mateo en sus brazos. El bebé se acurrucó contra su pecho como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Las lágrimas que Isabella había estado conteniendo finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas. Era una imagen que había imaginado 1000 veces durante las noches de insomnio, pero verla realizada era abrumador. «¿Cómo pudiste mantenerlo alejado de mí?» La pregunta de Alessandro no tenía acusación, solo dolor profundo. «Porque sabía que si te encontraba, nunca me dejarías ir», respondió ella honestamente. «Y no podía exponerlo a tu mundo, Alessandro, no podía arriesgar su seguridad». «¿Y crees que no está arriesgado ahora?» Sus ojos se endurecieron ligeramente. «¿Crees que mis enemigos no saben ya de su existencia? El hecho de que haya nacido te convierte a ambos en blancos». Isabella sintió que el suelo se desplomaba bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir mi amor». Isabella retrocedió instintivamente, apretando los puños mientras observaba cómo Alessandro sostenía a su hijo con naturalidad desconcertante. «No puedes simplemente decidir por nosotros», murmuró, su voz temblando entre la ira y la desesperación. «No puedes aparecer después de 3 años y pretender que somos una familia». Alessandro la miró con una mezcla de ternura y firmeza que la desarmaría por completo si no estuviera tan furiosa. «¿Pretender?» Su voz se suavizó mientras ajustaba cuidadosamente al bebé en sus brazos. «Isabella, este niño lleva mi sangre, lleva mis ojos, mi nariz. Incluso la forma en que frunce el ceño cuando duerme es exactamente como yo». Ella cerró los ojos, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse.
Había soñado tantas veces con este momento, imaginando 1000 escenarios diferentes donde Alessandro conocía a su hijo. Pero nunca así, nunca con esta sensación de que su mundo se desmoronaba. ¿Cómo nos encontraste?, preguntó finalmente. Mis contactos en el hospital donde naciste, respondió él sin vacilación. Una foto del registro de nacimientos llegó a mis manos hace 6 meses. Desde entonces he estado buscándote. ¿6 meses? El horror se extendió por su rostro. ¿Has sabido de él durante 6 meses y recién ahora pude asegurarme de que era seguro acercarme? La interrumpió Alessandro, su mandíbula tensándose. Mis enemigos han estado moviéndose, consolidando alianzas. Necesitaba eliminar algunas amenazas antes de exponerte a ti y al niño. Isabela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué tipo de amenazas? Las que ya no importan, dijo él con una finalidad que la hizo temblar. Lo que importa es que ahora estás desprotegida, viviendo sola, trabajando en esa cafetería. Cualquiera podría lastimarte para llegar a mí. Entonces, tal vez deberías irte y dejarnos en paz. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero Alessandro no se inmutó. En cambio, se acercó lentamente, con Mateo aún dormido en sus brazos. ¿Es eso lo que realmente quieres, Isabela? Su voz era suave, hipnótica, exactamente como la recordaba. ¿Quieres que me vaya y finja que mi hijo no existe? ¿Que lo que tuvimos no significó nada? Ella apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Lo que tuvimos terminó cuando decidiste que tu imperio era más importante que yo. Mi imperio, repitió él, una sonrisa amarga curvando sus labios, es exactamente lo que nos mantendrá seguros ahora. ¿Crees que puedes protegerlo con tu salario de camarera? La crueldad casual de sus palabras la golpeó como una bofetada. Al menos mi trabajo es honesto, y el mío es efectivo, replicó él sin pestañear. Roma, Isabela, una villa en las colinas, seguridad las 24 horas, los mejores colegios cuando crezca, una vida que merece, una vida que tú decides, murmuró ella, como siempre. Alessandro se detuvo frente a ella, tan cerca que pudo percibir su aroma. Isabella cerró los ojos por un instante, sintiendo como el peso de 3 años de mentiras y secretos se desplomaba sobre sus hombros. Los pasos se habían detenido, pero podía sentir la presencia de Alessandro al otro lado de la puerta como una tormenta a punto de estallar. Mateo seguía llorando suavemente en sus brazos, sus pequeñas manos aferrándose a la camisa de su madre. Isabella lo meció con delicadeza, tratando de calmarlo mientras su propia respiración se aceleraba. 3 golpes firmes resonaron en la madera. No eran violentos, pero tenían la autoridad de alguien acostumbrado a que le abrieran las puertas sin cuestionar. Isabella. Su voz atravesó la barrera como si fuera papel. Profunda, controlada, pero con un matiz que ella conocía demasiado bien. Sé que estás ahí. Ella apretó los labios, luchando contra el impulso de responder. Mateo había dejado de llorar y ahora la miraba con sus grandes ojos verdes, tan idénticos a los de su padre que le dolía el pecho. Isabela, abre la puerta. Esta vez había menos paciencia en su tono. No voy a irme. Con manos temblorosas, Isabela se acercó a la entrada. Sabía que postergar lo inevitable solo empeoraría las cosas. Alessandro Dante no era un hombre conocido por su paciencia, y ella había estado huyendo durante demasiado tiempo. Giró el cerrojo lentamente y abrió la puerta apenas unos centímetros. Alessandro estaba ahí, impecable en su traje negro, su cabello oscuro perfectamente peinado hacia atrás, pero fueron sus ojos los que la desarmaron completamente. Esos ojos verdes que una vez la habían mirado con amor, ahora la estudiaban con una mezcla de dolor, ira y algo que no podía descifrar. 3 años, murmuró él, su mirada moviéndose de ella al pequeño en sus brazos. 3 años, Isabela. Ella tragó saliva, incapaz de encontrar las palabras. Mateo había girado su cabecita hacia la voz desconocida, observando al extraño con curiosidad infantil. Alessandro dio un paso adelante y ella instintivamente retrocedió, pero él se detuvo al ver la reacción. Sus ojos, el silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Isabella observó el rostro de Alessandro, buscando algún rastro del hombre del que se había enamorado 5 años atrás. Pero todo lo que veía era la máscara impenetrable del capo que había llegado a ser. ¿Cuánto tiempo me das para decidir?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Nos vamos mañana por la noche. La brutalidad de la respuesta la hizo retroceder. ¿Mañana? Alessandro, necesito tiempo para... El tiempo se agotó cuando decidiste esconderme a mi hijo.
Sus palabras cortaron el aire como cristal roto. Cada día que ha pasado sin conocerlo es un día que nunca recuperaré. Mateo se removió inquieto en los brazos de su padre, como si pudiera sentir la tensión que llenaba la habitación. Alessandro bajó la mirada hacia el niño, y por un momento la dureza de su expresión se suavizó. «Tiene mis ojos», murmuró, tocando suavemente la mejilla del bebé con un dedo, «y tu nariz». Isabela sintió que su corazón se partía al ver la ternura genuina en el rostro de Alessandro. Este era el hombre del que se había enamorado, el que aparecía en raros momentos de vulnerabilidad. «Alessandro», comenzó, pero él la interrumpió. «¿Sabes lo que he estado haciendo estos 2 años?» Su voz se había vuelto peligrosamente suave. «Buscándote. Cada pista falsa, cada rastro que no llevaba a ninguna parte. Había noches en las que me preguntaba si habías muerto». La confesión la golpeó como un puño en el estómago. Nunca había considerado lo que su desaparición podría haberle hecho a él. «Pensé que era lo mejor», susurró. «¿Para quién? ¿Para ti o para él?» Alessandro levantó a Mateo ligeramente, estudiando cada rasgo de su rostro. «Míralo, Isabela. Mira lo perfecto que es. ¿De verdad creías que podías criarlo sola en este lugar?» La pregunta dolió porque tocaba sus propios miedos más profundos. Las noches sin dormir, trabajando dobles turnos, contando cada centavo para llegar a fin de mes. La constante preocupación de que no fuera suficiente, de que su hijo mereciera más de lo que ella podía darle. «He hecho lo mejor que pude», dijo, su voz quebrándose. «Lo sé». La respuesta la sorprendió por su gentileza. «Pero ahora estoy aquí. Ahora puede tener todo lo que merece». Alessandro se acercó a la ventana, meciendo suavemente a Mateo. La luz dorada del atardecer iluminaba su perfil, creando sombras dramáticas en su rostro esculpido. «En Roma tendrá una habitación llena de luz, un jardín donde jugar, seguridad, estabilidad». Hizo una pausa. «Una familia». «Tenía una familia», replicó Isabela con fiereza. «Me tenía a mí». Alessandro se volvió hacia ella, sus ojos oscuros ardiendo con una intensidad que la hizo estremecerse. «Y ahora nos tiene a los dos». La declaración colgó en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que Isabela no estaba segura de querer explorar. «Esto no significa que las cosas vuelvan a ser como antes», dijo rápidamente. «No entre nosotros». Una sonrisa sardónica curvó los labios de Alessandro. «¿No? Entonces explícame por qué tus manos tiemblan cada vez que me acerco, por qué tu respiración se acelera cuando digo tu nombre». Isabela sintió el calor subiendo por su cuello. Isabela permaneció inmóvil durante largos minutos después de que Alessandro se marchara, sosteniendo a Mateo contra su pecho mientras las palabras de él resonaban en su mente. «Te encontraré». No había sido una amenaza vacía. Lo conocía lo suficiente para saber que Alessandro Moretti siempre cumplía sus promesas. Mateo se removió en sus brazos, buscando alimento con pequeños gemidos. Isabela se dirigió al sofá y se acomodó para amamantarlo, pero sus manos temblaban ligeramente. La habitación, que momentos antes había sido su refugio, ahora se sentía como una prisión temporal. Mientras el bebé se alimentaba, Isabela observó cada detalle de su pequeño rostro. Los ojos de Mateo, idénticos a los de su padre, la miraban con confianza absoluta. Esa inocencia le partía el corazón. ¿Qué clase de vida le esperaba en el mundo de Alessandro? ¿Cómo podría protegerlo de la violencia y el peligro que rodeaban a los Moretti? Un ruido en el exterior la sobresaltó. Se acercó con cuidado a la ventana, manteniendo a Mateo cerca de su pecho. En la calle, un auto negro se alejaba lentamente. ¿Había sido Alessandro vigilándola? ¿O alguien más? El teléfono sonó, cortando el silencio. Isabela dudó antes de contestar. «¿Isabela?» La voz de su hermana Carla la tranquilizó momentáneamente. «Carla, gracias a Dios». «¿Estás bien? Suenas extraña». Isabela cerró los ojos. «Es complicado, muy complicado». «¿Es por el padre del bebé? Sé que no me has contado toda la verdad». Por un momento, Isabela consideró contarle todo a su hermana, pero involucrar a Carla sería ponerla en peligro también. «Solo. Cuida de ti, ¿está bien? Y si algo me pasa, recuerda que siempre te he querido». «Isabela, me estás asustando. ¿Qué está pasando?» «Tengo que irme. Te llamo pronto». Colgó antes de que Carla pudiera insistir. Sus manos temblaron mientras marcaba otro número, uno que había memorizado pero nunca había usado. «Marco Santini», respondió una voz familiar. «Marco, soy Isabela». Un silencio. Marco había sido amigo de la familia antes de que Isabela descubriera la verdad sobre Alessandro. Ahora trabajaba como detective privado. «Isabela, pensé que habías desaparecido para siempre».
Necesito ayuda. Es sobre Alessandro. Dios mío, estás en problemas con los Moretti. La lluvia golpeaba con más fuerza contra los cristales cuando Isabella finalmente rompió el silencio. Marco, necesito pensarlo. Dame una hora. Isabella, cada minuto que pases ahí es un minuto menos para salir limpia de esto. Colgó sin responder. Sus manos temblaban mientras sostenía a Mateo más cerca de su pecho. El niño había empezado a inquietarse, como si sintiera la tensión de su madre. Caminó hasta la habitación y comenzó a sacar una maleta del armario. Sus movimientos eran mecánicos, automatizados por la desesperación. Ropa para ella, para Mateo, los documentos importantes escondidos detrás del marco de fotos. Su madre tenía razón, siempre debía estar preparada para huir. Pero cuando llegó al cajón donde guardaba la única foto que tenía con Alessandro, se detuvo. Era de antes, cuando todo era diferente, cuando él era solo un hombre misterioso que la había enamorado con su intensidad y su aparente vulnerabilidad. ¿Qué clase de vida será esta para ti, pequeño?, susurró a Mateo. ¿Siempre corriendo, siempre escondiéndonos? Un ruido en el pasillo la hizo congelarse. Pasos lentos, deliberados, su corazón se aceleró. Eran las 10 de la noche. La señora Rossi, su vecina anciana, ya estaría durmiendo. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero una sombra se movía cerca de las escaleras. Isabella retrocedió, abrazando a Mateo con más fuerza. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez no era Marco. Isabella. La voz de Alessandro era suave, casi tierna, pero había algo en su tono que la hizo temblar. ¿Cómo conseguiste este número? Cariño, creo que subestimas mis recursos. Una pausa. También sé que estás pensando en hacer algo muy imprudente. Isabella se acercó a la ventana. Abajo, en la calle mojada, vio una figura solitaria bajo un paraguas negro. Incluso a esa distancia reconoció la postura elegante, la forma en que se mantenía inmóvil como un depredador esperando. «Estás aquí». «Siempre he estado aquí, Isabella, desde el momento en que desapareciste». «Alessandro, por favor, baja. Necesitamos hablar». El Mercedes negro esperaba en la entrada del edificio como una sombra amenazante. Isabella sintió que las piernas le temblaban mientras se acercaba, aferrando a Mateo contra su pecho. El conductor, un hombre corpulento con cicatrices en el rostro, le abrió la puerta trasera sin pronunciar palabra. Dentro del vehículo el silencio era ensordecedor. Solo se escuchaba la respiración suave del bebé y el murmullo distante del tráfico nocturno. Isabella observaba por la ventanilla cómo las luces de la ciudad se difuminaban en manchas doradas, preguntándose si esta sería la última vez que las vería como una mujer libre. El automóvil se detuvo frente a un restaurante italiano en el distrito financiero. Era elegante, pero discreto, el tipo de lugar donde los hombres poderosos conducían sus negocios sin ser molestados. Isabella reconoció inmediatamente el estilo de Lorenzo, nada ostentoso, pero cada detalle calculado para demostrar su influencia. El maître la condujo hasta una mesa privada en el segundo piso. Lorenzo estaba de espaldas, contemplando la ciudad a través de un ventanal panorámico. Vestía un traje oscuro impecablemente cortado, y cuando se giró, Isabella sintió que el tiempo se detenía. 2 años habían pasado, pero él seguía siendo devastadoramente atractivo. Sus ojos grises la recorrieron lentamente, deteniéndose en el bebé que descansaba en sus brazos. Isabella. Su voz era exactamente como la recordaba, profunda, controlada, peligrosamente seductora. Lorenzo. Ella logró mantener la compostura, aunque su corazón latía como un tambor de guerra. Él se acercó lentamente, como un depredador que ha encontrado finalmente a su presa. Sus ojos no se apartaron de Mateo ni por un segundo. «¿Puedo?», preguntó, extendiendo las manos hacia el bebé. Isabella vaciló. Cada instinto maternal le gritaba que no lo hiciera, pero sabía que no tenía opción. Con manos temblorosas le entregó a su hijo. Lorenzo tomó al niño con una gentileza sorprendente. Mateo abrió sus ojos oscuros y lo miró fijamente, sin llorar. Era como si reconociera algo familiar en ese rostro, que era un espejo del suyo propio. «Tiene mis ojos», murmuró Lorenzo, y por primera vez en años, Isabella detectó una vulnerabilidad genuina en su voz. «¿Y tu temperamento?», respondió ella automáticamente, sorprendiéndose por la familiaridad del comentario. Lorenzo sonrió, pero no era la sonrisa fría que ella recordaba. Era algo más suave, más humano. «¿Cómo se llama?» «Mateo. Mateo Benedetti». El nombre sonó natural en sus labios, como si siempre hubiera sido así. Se sentaron a la mesa, Lorenzo aún sosteniendo al bebé.
El silencio se extendió entre ellos, cargado de 2 años de palabras no dichas, de dolor y resentimiento, pero también de algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. ¿Por qué?, preguntó finalmente Lorenzo, su mirada clavada en Isabella. ¿Por qué no me dijiste? Ella tomó aire profundamente. Era la pregunta que había temido durante 2 años. Porque sabía lo que harías. Sabía que me quitarías mi libertad, que me convertirías en una posesión más, y sabía que criarías a nuestro hijo en un mundo de violencia. ¿Y crees que el mundo en el que lo has criado? Isabella retrocedió como si la hubieran golpeado. ¿Tu esposa? Las palabras salieron como un susurro áspero. Lorenzo cambió ligeramente su posición, asegurándose de que Mateo siguiera cómodo en sus brazos. El niño había encontrado fascinante el reloj de oro que colgaba de la cadena del chaleco de su padre y jugaba con él silenciosamente. No es una propuesta romántica, Isabella, es una propuesta práctica. La voz de Lorenzo era firme, pero no cruel. Mateo necesita estabilidad, seguridad, un futuro. Y tú necesitas dejar de huir. ¿Y qué ganas tú con esto? Isabella cruzó los brazos defensivamente. Los hombres como tú no hacen nada sin beneficio propio. Una sonrisa apenas perceptible tocó los labios de Lorenzo. Un heredero legítimo, respetabilidad y quizás la oportunidad de reparar lo que destruí hace 2 años. Ella sintió un dolor familiar en el pecho. No puedes reparar lo que hiciste, Lorenzo. No puedes borrar las noches que pasé llorando, preguntándome si estabas vivo o muerto. No puedes borrar el miedo que sentí cuando descubrí que estaba embarazada y tú habías desaparecido. Tenía enemigos, Isabella. Si hubieran sabido de ti, de él. Lorenzo miró hacia Mateo con una ternura que ella nunca había visto antes. Tu huida no fue solo cobardía mía, fue protección. ¿Protección? La voz de Isabella se elevó peligrosamente. Me abandonaste sin una palabra, sin una explicación. Porque sabía que si te lo explicaba, no te habrías ido. Y ellos te habrían encontrado. Los ojos de Lorenzo se endurecieron. Marco Salvatore tenía informantes en todas partes. Si hubiera sospechado que existías, el nombre hizo que Isabella sintiera un escalofrío. Había oído susurros sobre Marco Salvatore en los círculos donde se movía Lorenzo. Un hombre sin escrúpulos, capaz de usar cualquier debilidad contra sus enemigos. ¿Y ahora? Preguntó ella, su voz más suave. Ahora Marco está muerto. Sus asociados están en prisión o han huido del país. Ahora puedo protegerte abiertamente. Mateo comenzó a inquietarse, y Lorenzo instintivamente lo meció suavemente. El gesto era tan natural, tan paternal, que Isabella sintió que algo se quebrantaba dentro de ella. ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?, susurró. Lorenzo la miró directamente a los ojos. No puedes saberlo, solo puedes decidir si el riesgo vale la pena por él. Como si hubiera escuchado, Mateo extendió sus pequeños brazos hacia Isabella, haciendo ruidos suaves. Ella se acercó automáticamente y el niño pasó fácilmente de los brazos de Lorenzo a los suyos. Él nos necesita a ambos, dijo Lorenzo suavemente. Y quizás nosotros nos necesitamos también. Isabella sintió las lágrimas finalmente derramarse. 2 años de dolor, miedo y soledad se desataron en un torrente que no podía contener. Lorenzo se levantó lentamente y se acercó. Sin decir una palabra, la envolvió a ella y a Mateo en sus brazos. Las palabras de Lorenzo resonaron en el silencio del apartamento como una confesión largamente esperada. Isabella sintió que su corazón se aceleraba contra el pecho de él, mientras Mateo dormía pacíficamente entre sus brazos. ¿Todavía me amas?, susurró, apenas audible. Lorenzo se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. Nunca dejé de amarte, ni un solo día en estos 2 años. Isabella cerró los ojos, luchando contra las emociones que amenazaban con abrumarla. Pero tu mundo, Lorenzo, la violencia, los enemigos, no puedo exponer a Mateo a eso. Entonces cambiaré mi mundo, dijo él con una determinación que ella nunca había escuchado antes. Ya comencé. He estado transfiriendo mis negocios legítimos, alejándome de las operaciones más peligrosas. Ella lo estudió, buscando cualquier signo de engaño. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Porque sabía que algún día te encontraría. Y sabía que cuando eso pasara, tendría que ser el hombre que tú y nuestro hijo merecen. Mateo se removió en sus brazos, abriendo sus grandes ojos oscuros, que eran exactamente como los de su padre. Isabella sintió una punzada en el corazón al ver la semejanza. Él tiene derecho a conocer a su padre, murmuró, más para sí misma que para Lorenzo. Y yo tengo derecho a conocer a mi hijo, respondió él suavemente, pero solo si tú me das esa oportunidad.
Isabella caminó hacia la ventana, meciando a Mateo mientras contemplaba la ciudad que se extendía ante ella. Durante 2 años había construido una vida basada en el miedo y la soledad. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo por la posibilidad de amor y familia? Si acepto. Si decidimos intentar esto, dijo lentamente, necesito garantías. Necesito saber que Mateo estará seguro. Lorenzo se acercó y se colocó detrás de ella. Te daré todas las garantías que necesites, documentos, contratos, lo que sea necesario para demostrarte que he dejado atrás la vida peligrosa. ¿Y si tus enemigos nos encuentran? Entonces los enfrentaré, pero no como el hombre que era antes. Esta vez tendré algo por lo que verdaderamente vale la pena luchar. Isabella se volvió para mirarlo. En sus ojos vio algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Lorenzo Benedetti, el hombre que había controlado un imperio criminal, estaba completamente a su merced. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para procesar todo esto. Todo el tiempo que necesites, asintió él. Pero Isabella, no desaparezcas otra vez, por favor. Ella asintió lentamente. No lo haré, pero necesito que respetes mi espacio mientras decido. Lorenzo extendió su mano hacia Mateo, quien inmediatamente agarró su dedo con su pequeño puño. La imagen hizo que el corazón de Isabella se derritiera. ¿Puedo visitarlo? ¿Conocerlo?, preguntó Lorenzo con una voz cargada de esperanza. Isabella miró a su hijo, luego a Lorenzo. Por primera vez en 2 años consideró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podrían tener la familia que una vez había soñado. Podemos empezar despacio, dijo suavemente. Ver cómo va. La sonrisa que... Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de tensión y esperanza. Lorenzo mantenía su palabra, visitando cada tarde durante 1 hora, siempre bajo la atenta mirada de Isabella. Llegaba con regalos modestos: un libro de cuentos, un pequeño oso de peluche, flores para Isabella que ella aceptaba con cautela. Mateo, con la facilidad natural de los niños, comenzó a acostumbrarse a la presencia de este hombre alto que le hablaba con voz suave y le leía historias. Lorenzo se sentaba en el suelo del apartamento, cruzando sus largas piernas mientras Mateo jugaba con bloques de colores. «Papá», balbuceó Mateo una tarde, señalando a Lorenzo con su pequeño dedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabella sintió que su corazón se detenía, mientras Lorenzo se quedó completamente inmóvil, sus ojos brillando con una emoción que amenazaba con desbordarse. «Sí, pequeño», susurró Lorenzo con voz quebrada. «Soy tu papá». Isabella tuvo que salir de la habitación, las lágrimas nublando su visión. Se apoyó contra la pared del pasillo, luchando con las emociones que la abrumaban. Parte de ella se sentía feliz por su hijo, quien finalmente tenía una figura paterna. Otra parte seguía aterrorizada por las implicaciones de todo esto. Lorenzo la siguió después de unos minutos, encontrándola aún luchando por recuperar la compostura. «Isabella, lo siento, no quería presionarte». «No es eso», lo interrumpió ella, secándose los ojos. «Es solo que verte con él, ver lo natural que es todo esto, me recuerda lo que perdimos, lo que le quité». Lorenzo se acercó lentamente como si se aproximara a un animal herido. «No le quitaste nada que no pueda recuperarse. Tenemos tiempo, Isabella, todo el tiempo del mundo». «¿Y tu mundo? ¿Tu trabajo?», preguntó ella, la palabra mafia quedando sin decir pero flotando entre ellos. La expresión de Lorenzo se ensombreció. «He estado haciendo cambios, delegando más, alejándome de las operaciones más peligrosas. Mi familia, ustedes, son mi prioridad ahora. ¿Es así de simple? ¿Puedes simplemente salirte?» «Nada es simple en mi mundo», admitió él. «Pero he estado construyendo una salida durante años. Inversiones legítimas, negocios limpios. Nunca pensé que tendría una razón lo suficientemente fuerte para seguir adelante con el plan hasta ahora». Isabella lo estudió, buscando signos de engaño en su rostro. «¿Me estás diciendo que estás dispuesto a abandonar todo por nosotros?» «Isabella, ya perdí todo una vez cuando tú te fuiste. No cometeré el mismo error 2 veces». Esa noche, después de que Lorenzo se fuera, Isabella se sentó junto a la cuna de Mateo, observando a su hijo dormir. Las palabras de Lorenzo resonaban en su mente. ¿Era posible que realmente pudieran tener una vida normal juntos? Su teléfono vibró. Un mensaje de Lorenzo. «Gracias por darme la oportunidad de conocerlo. Dormi bene, amore mio». Por primera vez en 2 años, Isabella sonrió al leer un mensaje suyo. Tal vez, solo tal vez, el amor podría ser más fuerte que el miedo después de... Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma.
Lorenzo visitaba cada tarde, trayendo pequeños regalos para Mateo, un osito de peluche, un sonajero plateado, libros de cuentos que aún no podía entender, pero que Lorenzo leía con voz suave mientras el bebé lo observaba con curiosidad creciente. Isabela observaba estas interacciones desde la cocina, preparando café que se enfriaba en sus manos mientras contemplaba al hombre que una vez temió convertirse en el padre que nunca había esperado ser. La transformación era sutil pero innegable. Lorenzo hablaba más despacio cuando sostenía a Mateo, sus gestos duros se suavizaban y por primera vez en años Isabela vio paz genuina en sus ojos. ¿En qué piensas?, preguntó Lorenzo una tarde, notando su mirada pensativa mientras Mateo dormía en sus brazos. En ti, admitió Isabela, acercándose. En cómo has cambiado. Los bebés tienen ese efecto, sonrió él, acariciando suavemente la mejilla de Mateo. Te hacen querer ser mejor de lo que eres. Esa noche, después de acostar a Mateo, se sentaron en el pequeño balcón del apartamento. La ciudad se extendía ante ellos, luces parpadeando como estrellas terrestres. Isabela, necesito decirte algo, comenzó Lorenzo, su voz cargada de seriedad. Marco no se rendirá fácilmente. Mi decisión de alejarme del negocio familiar lo ha puesto nervioso. Cree que me has hecho débil. El corazón de Isabela se aceleró. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que irnos. Pronto. Lorenzo tomó su mano. He estado finalizando la venta de mis propiedades legítimas. Tengo suficiente dinero para comenzar de nuevo, lejos de aquí. ¿Cuándo? Una semana, tal vez menos. He encontrado un lugar en la costa, pequeño y tranquilo. Podríamos ser una familia real allí. Isabella sintió el peso de la decisión cayendo sobre ella. Abandonar todo lo que conocía, confiar completamente en Lorenzo, apostar el futuro de su hijo en el amor que una vez los había destruido. ¿Y si no funciona?, susurró. ¿Y si no podemos escapar de quienes fuimos? Lorenzo se volvió hacia él. El alba se acercaba cuando Isabella despertó con el sonido de pasos en el techo. Su corazón se detuvo. Lorenzo ya estaba despierto, con la mano en su arma, los músculos tensos como un resorte. Nos encontraron, murmuró, acercándose a la ventana. Las siluetas de varios hombres armados rodeaban el edificio. Marco debió seguirnos. Isabella tomó a Mateo en brazos, el niño aún dormido, ajeno al peligro que los acechaba. ¿Hay otra salida? El tejado. Lorenzo revisó su arma. Pero tendremos que movernos rápido. Un golpe violento resonó en la puerta principal. Lorenzo, sabemos que estás ahí. Sal y nadie saldrá lastimado. La voz de Marco atravesó la madera como una navaja. Isabella sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Habían estado tan cerca de la libertad. Escúchame. Lorenzo la tomó por los hombros, sus ojos ardiendo con una determinación feroz. Toma a Mateo y ve al tejado. Hay una escalera de incendios en la parte trasera. Baja y corre hacia la estación de tren. No te voy a dejar aquí. Isabela, por favor. Su voz se quebró. No puedo perderte a ti y a nuestro hijo. Ve. Otro golpe, más fuerte. La puerta comenzó a astillarse. Isabella lo besó con desesperación, saboreando lo que podrían ser sus últimos momentos juntos. Te amo, Lorenzo Moretti. Siempre lo haré. Ella desapareció por las escaleras hacia el tejado mientras Lorenzo se posicionó detrás del sofá, apuntando hacia la puerta. La puerta se abrió de par en par. Marco entró primero, flanqueado por 4 hombres armados. Su rostro era una máscara de furia contenida. Mi hermano, el traidor. Marco sonrió con amargura. ¿Creíste que podrías huir conmigo? ¿Que podrías llevarme a Isabela y al niño? Ellos no te pertenecen. Todo me pertenece, rugió Marco. La familia, los negocios, esa mujer. Tú me lo quitaste todo cuando decidiste traicionarme. Lorenzo se movió lentamente, manteniendo su arma fija. Solo quiero una vida normal, lejos de esto. No hay vida fuera de la familia, Lorenzo. Eso es algo que nunca entendiste. En el tejado, Isabela luchaba con la escalera de incendios mientras sostenía a Mateo. Sus manos temblaban, pero logró descender. En la distancia, escuchó disparos. Su corazón se destrozó. Lorenzo. Pero no podía detenerse. Tenía que salvar a su hijo. Dentro del apartamento, Lorenzo había herido a 2 hombres, pero una bala había atravesado su hombro. Marco se acercó, con su arma apuntando directamente al corazón de su hermano. Esto termina aquí, Marco murmuró. Debería haberte matado hace años. Hazlo, Lorenzo escupió sangre, pero ellos ya están lejos. Nunca los encontrarás. Marco sonrió cruelmente. ¿Quién dice que no los he encontrado ya? El sonido de un disparo resonó en la madrugada, pero no fue el arma de Marco la que se disparó. 5 años después.
La brisa marina acariciaba el cabello de Isabella mientras observaba a Mateo, ahora de 8 años, construir castillos de arena en la playa. El niño había crecido fuerte y feliz, ajeno al pasado que una vez los persiguió. «Mamá, ¿crees que papá vendrá hoy?», preguntó Mateo sin levantar la vista de su creación. Isabela sintió un nudo en la garganta. Durante 5 años había explicado pacientemente que papá estaba trabajando lejos, pero Mateo era inteligente. Las preguntas se volvían más directas cada día. «No lo sé, cariño». Un automóvil se detuvo en el sendero que llevaba a la playa. Isabella contuvo la respiración cuando una figura familiar emergió del vehículo. Lorenzo caminaba lentamente como si temiera que todo fuera un espejismo. 5 años de prisión habían cambiado su rostro. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, su cabello mostraba hebras plateadas, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad de siempre. Mateo alzó la vista y se quedó inmóvil. Instintivamente corrió hacia Isabela. «Ese es». «Sí, mi amor. Es tu padre». Lorenzo se acercó despacio, sus manos temblaban ligeramente. Se arrodilló en la arena frente a Mateo, manteniendo una distancia respetuosa. «Hola, campeón, has crecido mucho». Mateo lo estudió con curiosidad infantil. «¿Por qué te fuiste tanto tiempo?». Lorenzo tragó saliva. «Tuve que hacer cosas difíciles para mantenerte a ti y a tu mamá a salvo, pero ya terminó. Si me permites, me gustaría quedarme esta vez». Isabela se acercó lentamente. Lorenzo se incorporó y por primera vez en 5 años se miraron directamente a los ojos. «¿Realmente terminó?», susurró ella. «Todo. Marco está muerto, la organización desmantelada. Testifiqué contra cada uno de ellos, ya no hay peligro». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Isabela. «Creí que cuando salieras tal vez habrías cambiado de opinión». Lorenzo extendió su mano hacia ella. «Isabela, pasé cada día de estos 5 años pensando en ustedes, en esta playa, en la vida que quería construir contigo». Mateo observaba el intercambio con ojos grandes. Súbitamente se acercó a Lorenzo y tocó su mano. «¿Vas a quedarte para siempre ahora?». Lorenzo miró a Isabela, buscando permiso. Ella asintió con una sonrisa a través de las lágrimas. «Para siempre, si tu mamá me lo permite». Mateo sonrió ampliamente. «Genial. ¿Puedes ayudarme con mi castillo?». Mientras padre e hijo trabajaban juntos en la arena, Isabela los observaba con el corazón lleno. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente estaban donde pertenecían, juntos. Lorenzo alzó la vista hacia ella. «Te amo, Isabela, a ambos, y esta vez nada nos separará». Ella se arrodilló junto a ellos en la arena. «Te amo también, bienvenido a casa». El sol se ponía sobre el océano, pintando el cielo de dorado y rosa. Por primera vez en años, eran una familia completa. El pasado había quedado atrás, y el futuro se extendía ante ellos como las olas infinitas del mar. Lorenzo tomó la mano de Isabela mientras Mateo reía, construyendo sueños en la arena. Habían pagado un precio alto por su libertad, pero al fin eran libres de amar sin miedo. La mafia ya no existía en sus vidas. Solo quedaba el amor, más fuerte que nunca, y la promesa de días llenos de paz bajo el sol mediterráneo. 5 años después. La brisa marina mecía suavemente las cortinas blancas del pequeño café que Isabel había abierto en la costa de Santorini. El aroma del café griego se mezclaba con la sal del océano, creando la atmósfera perfecta para el refugio que habían construido. «Mamá, papá dice que puedo ayudar con los barcos hoy», gritó Mateo, ahora de 8 años, corriendo hacia ella con los ojos brillando de emoción. Isabella sonrió mientras secaba una taza. Lorenzo había comenzado un pequeño negocio de alquiler de embarcaciones para turistas, algo completamente alejado de su pasado oscuro. Ver a su hijo tan feliz y libre era el regalo más grande que la vida les había dado. «Solo si prometes usar el chaleco salvavidas», respondió Isabela, despeinando el cabello oscuro de Mateo, tan parecido al de su padre. Lorenzo apareció en la entrada del café, con la camisa remangada y bronceado por el sol mediterráneo. Ya no era el hombre peligroso y atormentado que había sido. Sus ojos ahora reflejaban paz, una tranquilidad que había tardado años en encontrar. «Buenos días, bella mía», murmuró acercándose para besar a Isabella en la mejilla. «¿Cómo va todo?». «Perfecto», respondió ella sintiendo el calor familiar de su presencia. La señora Comnenos vino temprano por su café habitual y los turistas alemanes pidieron recomendaciones para el recorrido en barco. Lorenzo asintió, pero Isabella notó algo diferente en su expresión, una tensión sutil que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja mientras Mateo corría hacia la playa.
Llegó un paquete esta mañana, dijo Lorenzo, sacando un sobre del bolsillo. Sin remitente. Solo nuestros nombres. El corazón de Isabella se aceleró. Después de 5 años de paz, el fantasma del pasado aún podía hacerla temblar. Con manos ligeramente temblorosas, abrió el sobre. Dentro había una fotografía, una imagen de ellos tres en la playa la semana pasada, tomada desde la distancia. Al reverso, una sola línea escrita en italiano: «Felicitaciones por su nueva vida». Isabela sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, pero Lorenzo tomó su mano firmemente. «Mira la esquina inferior», dijo con voz calmada. Ella observó más atentamente y vio un pequeño sello, las iniciales R en tinta azul. «¿Antonio Rossetti?», susurró Isabella. Antonio había sido el lugarteniente de confianza de Lorenzo, alguien que había ayudado en su escape años atrás. «Sí», confirmó Lorenzo. «No es una amenaza, Isabella. Es una despedida». Como si hubiera sido convocado por sus pensamias, un hombre mayor apareció en la terraza del café. Era Antonio, pero muy cambiado, cabello completamente gris, vestido con ropa simple de pescador, sin rastro del traje caro que solía usar. «Lorenzo, Isabella», dijo con una sonrisa genuina. «Espero no haberlos asustado». Isabella se relajó visiblemente al ver la calidez en los ojos del hombre que una vez había temido. «Antonio». Lorenzo se acercó y lo abrazó. «¿Qué haces aquí?» «Vine a cerrar el último capítulo», respondió Antonio, sentándose en una de las sillas de mimbre. «La organización se disolvió completamente hace 6 meses. Los últimos leales se retiraron o fueron arrestados. Ya no existe nada que los conecte con el pasado». Las palabras cayeron sobre Isabella como una lluvia liberadora. Después de tantos años viviendo con la constante preocupación de que alguien pudiera encontrarlos, finalmente podían respirar completamente libres. «¿Y tú?», preguntó Lorenzo. «Yo también me retiré», sonrió Antonio. «Tengo una pequeña casa en Creta, unos nietos que apenas conozco y muchos años perdidos que recuperar». Mateo regresó corriendo desde la playa, cubierto de arena y con una enorme sonrisa. «Papá, ven a ver el cangrejo que encontré». Lorenzo miró a Isabella, quien asintió con los ojos brillando de lágrimas de alivio. «Ve», le dijo suavemente, «nosotros terminaremos aquí».